Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Carlos Argüelles, yo soy el profesor que está detrás de esta asignatura y este es el video que corresponde a la sesión número 5 de la clase de Historia de la Moda, que concretamente tiene que ver sobre Grecia. Y bueno, cuando estamos hablando de Grecia, estamos hablando de la gran cultura de la antigüedad. Como he mencionado en otros videos de esta materia, mucha de nuestra cultura como personas que viven en la parte occidental del mundo, de alguna u otra manera, está basada en la cultura griega, ¿no? Desde la forma en la que hablamos hasta nuestros conceptos relacionados, por ejemplo, con la democracia. En general, muchos de los rasgos culturales que nosotros tenemos al día de hoy se los debemos a los griegos. Entonces es muy importante poder estudiar a culturas como esta, no solamente a nivel artístico y a nivel político, sino también a nivel de moda, que también tuvieron una indumentaria bastante interesante. Pero antes de discutir sobre la indumentaria de la Grecia antigua, a mí me gustaría comentar un punto o una característica que a mí me parece bastante interesante, y es que en la cultura popular, cuando nosotros pensamos sobre la antigua Grecia, usualmente pensamos en el color blanco, ¿no? Pensamos que todo era blanco, que todo estaba limpio, que todo era de colores claros. Y esto se debe a que mucha de la escultura, mucha de la arquitectura, muchas de las construcciones que conservamos al día de hoy de la antigua Grecia estaban hechas de mármol y tenían este color blanco. No obstante, algo que hay que saber es que gracias a las investigaciones sobre historia del arte más actualizadas que tenemos al día de hoy, sabemos que esto no es cierto. Mucha de la arquitectura, mucha de la escultura y por supuesto mucha de la moda de la antigua Grecia sí tenía color. Sí estaban pintadas, todas estas estatuas estaban pintadas, todos estos murales estaban pintados, todos estos grabados estaban pintados y toda esta arquitectura, claro que tenía color. Lo que pasa es que con el paso del tiempo todos estos pigmentos, como eran pigmentos naturales, se degradaron y lo único que quedó es el mármol que estaba debajo. Sin embargo, no hay que irnos con la finta de pensar que en la antigua Grecia todo era totalmente blanco y todo era totalmente claro. Esto no es cierto, era una cultura bastante colorida, nada más que con el paso del tiempo, pues muchos de los colores se degradaron por completo y por eso las cosas que nos llegaron eran de color blanco, o son de color blanco, las que podemos ver en los museos, en las fotos y en los libros. Y bueno, ahora sí, ya para adentrarnos en el terreno de la indumentaria de la antigua Grecia, el material predilecto y básico del cual estaban confeccionadas la mayoría de las prendas era el lino. Exactamente lo mismo que pasaba con el antiguo Egipto. No obstante, con el paso del tiempo, sobre todo al establecer ciertos tratados y lazos comerciales con diferentes culturas y con diferentes sociedades, sobre todo de Asia, poco a poco comenzó a llegar el algodón y la seda a la antigua Grecia. Sin embargo, la base de la mayoría de las prendas era el lino. Y justo hablando de bases, la prenda básica, tanto para hombres como para mujeres, de la antigua Grecia era el quitón o el chitón, que era una especie de túnica que estaba conformada por dos grandes rectángulos de tela, los cuales estaban cosidos por los lados, ¿no? Este quitón o chitón podía llegar hasta las rodillas en el caso de los hombres o podría llegar hasta los tobillos en el caso de las mujeres. Y sobre el quitón se usaba el himatión, que era una especie de capa que podía ser muy gruesa, sobre todo para exteriores, para cubrirse, o muy ligera, sobre todo si se usaba en interiores. Y bueno, una alternativa que se tenía para el himatión era la clámide o clamis, ¿no? Que de hecho esta prenda originalmente surgió como una prenda militar que posteriormente se integró a la indumentaria del día a día de la mayoría de los griegos. Este es un tema bastante interesante que a lo largo de la materia vamos a estar analizando y descubriendo, y es que es más común de lo que parece a lo largo de la historia de la moda que las prendas que originalmente eran militares posteriormente impactaran en la ropa del día a día de la mayoría de la población,
¿no? Este es un indicio de esa clase de cosas que van a pasar posteriormente. Pero bueno, esta clamis o esta clámide era una especie de imatión un poquito más chiquito que tenía la característica de que se amarraba solamente en una parte del hombro, usualmente el brazo, que se dejaba al descubierto. Al utilizar la clamis o la clámide era el brazo derecho. Y justamente hablando de alternativas, otra prenda que era una alternativa a la túnica, al quitón o chitón, sobre todo para las mujeres, era el peplus. El peplus también era una especie de túnica, pero tenía dos características bastante bonitas, y es que estaba ceñido a la altura de la cintura y sobre todo la parte de los hombros no estaba totalmente unida, sino que se unía solamente una partecita y el resto de la tela que conformaba el cuadrado de tela que hacía el peplos quedaba colgando y generaba una especie de drapeado a la altura de los hombros. Es una prenda bastante icónica, bastante bonita de la antigua Grecia, y les voy a poner una imagen para que vean de lo que estoy hablando. Y también hablando de alternativas, otra prenda que era sobre todo para los hombres es el exomis. El exomis también era una especie de túnica, pero esta túnica dejaba un brazo al descubierto, ¿no? Entonces es otra prenda alternativa que se podía utilizar. Bueno, ya para hablar de accesorios, hay dos tipos de sombreros que me gustaría mencionar. El primero es el pilio, que es una especie, o era una especie de gorrito hecho de fieltro, sobre todo de fieltro de lana, ¿no? Que pues servía para utilizar en la cabeza. Y otro accesorio es el pétaso. El pétaso era un sombrero de ala ancha que también se podía utilizar mucho en la antigua Grecia. Y bueno, de momento ahora sí que eso es todo. Esas son las características más importantes de la vestimenta de la antigua Grecia. No obstante, otra vez me gustaría reiterar que sería bastante divertido y sería un experimento bastante bonito que ustedes vean películas basadas en la cultura de la antigua Grecia. Posiblemente la película que más sea acorde o que sea más acorde a este tema en particular es la película de Hércules de Disney, porque justo aparecen muchas prendas que estamos viendo, que vimos en esta sesión, ¿no? Estaría muy interesante que vieran la película y ustedes mismos se van a empezar a dar cuenta, que digan, oigan, ese es un peplos, oye, ese es un exomis, oye, el papá de Hércules está utilizando un pétaso, ¿no? Entonces creo que sería bastante divertido que hagan ese experimento. Y ya también para cerrar, recuerden que todos los datos que di en este video, que no forman parte concreta de del texto que aparece en Brightspace, lo saqué del libro de 20.000 años de la moda de François Boucher, el cual les recomiendo que lean porque desgraciadamente, pues por cuestiones de tiempo y por cuestiones del temario, hay un montón de cosas que no he mencionado, como el maquillaje de la antigua Grecia, como los diferentes peinados de la antigua Grecia, como todo el tema de las sandalias de la antigua Grecia. Creo que valdría mucho la pena que ustedes pues investiguen y se informen por aparte, porque definitivamente hay muchas cosas que se dejaron afuera y que son sumamente interesantes y que valdría la pena que chequen. Pero bueno, ahora sí, eso es todo para este video. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.